Muy buenos días, apreciados y apreciadas estudiantes. Les doy la bienvenida a este video tutorial para el desarrollo de nuestra actividad de la fase 3, que iniciará este próximo jueves 21 de marzo. Es un gusto para mí, me presento. Mi nombre es Carlos Andrés Rincón Arias, integrante de la red de tutores de la materia Ética y Ciudadanía. El objetivo entonces de este video tutorial es que reconozcamos la generalidad de las actividades que tenemos que desarrollar en esta fase que está por iniciar. Entonces, bueno, vamos a rápidamente, nos encontramos entonces en el entorno, en nuestro campus virtual, ¿verdad? Y dentro del campus virtual, recuerden que tenemos tres entornos, ¿no? Uno de información inicial, uno de aprendizaje y uno de evaluación. Ingresamos a evaluación, ¿cierto? En este momento arrancaremos con la unidad 2 de la fase 3, ¿no? Titulada Reflexión, Ética y Ciudadanía. Entonces, recuerden que ingresamos, ¿verdad? Vamos a encontrar el, la generalidad y el saludo y vamos a encontrar dos documentos fundamentales, ¿verdad? La guía de actividades y la rúbrica de evaluación y el anexo 2 de la fase 3 de reflexión ética y ciudadana. ¿Listo? Entonces, cuando descargamos la guía de actividades, vamos a tener este archivo. ¿Listo? Entonces nos dice que es nuestra guía de actividades de la fase 3 titulada Reflexión ética ciudadana. Nuestro tipo de actividad es independiente, individual. Aún nos encontramos en el momento de evaluación intermedio. Tenemos un puntaje de 120 puntos. Inicia el jueves 21 de marzo del año 2024 y finalizará el sábado 20 de abril de 2024. Fundamental que tengamos estas fechas presentes. Eh, bueno, ¿qué resultados de aprendizaje son los que buscamos con este desarrollo de esta fase? Pues es fomentar el sentido de una responsabilidad ciudadana que conlleve al estudiante a proponer acciones solidarias para coadyuvar en la construcción de la paz territorial desde la relación entre la familia, la escuela y la sociedad. Bueno, vamos a tener entonces distintas actividades. La primera, ¿cierto? Tiene que ver con consultar detalladamente los referentes bibliográficos de la unidad 2 en esta fase 3. Tengan en cuenta que cada uno de estos referentes bibliográficos son el sustento de cada una de las actividades. Tenemos cuatro recursos, ¿listo? El podcast Mecanismos de Participación Ciudadana en Colombia, em, el artículo Ciudadanía como Ejercicio Político de Castro, perdón, este es el OVA, el Objeto Virtual de Aprendizaje. Tenemos de Garcés y Giraldo, El cuidado de sí y de los otros en Foucault, principio orientador para la construcción de una bioética del cuidado. ¿Listo? Y finalmente tenemos de Cejo y Villalobos, La ética social y la dignificación de la vida humana, un alcance epistémico en la sociedad. Entonces, la sugerencia es arrancar con el estudio metódico de estos cuatro referencias bibliográficos. Listo, que arranquemos con esta parte, con la apropiación de estos recursos. Simplemente ingresamos a los links que están asociados a la guía y van a poder descargar cada uno de estos puntos. En el segundo punto, entonces se van a ir dando cuenta que cada uno de los puntos de trabajo están relacionados directamente con los recursos bibliográficos. Nos dice entonces repasar el objetivo virtual de aprendizaje, ciudadanía como ejercicio político. Acá lo encontramos, ¿cierto? Ciudadanía como ejercicio político. Entonces la guía nos dice que debemos repasarlo, ¿cierto? Tomar el pantallazo al resumen del estudio del recurso para publicarlo en el foro de discusión de la fase 3. ¿Listo? Igual que hicimos en la fase anterior. Primer punto. Segundo punto. ¿Listo? Tercer punto, entonces, teniendo en cuenta el podcast Mecanismos de Protección de Derechos, ¿cierto? Es decir, tenemos el podcast Mecanismos de Participación, ¿cierto? Debemos realizar en el foro de discusión de la fase 3 la siguiente actividad, ¿sí? Entonces, no olviden que en el mismo entorno de aprendizaje, ¿cierto? En el mismo entorno de aprendizaje y en la unidad 2 fase 3, ¿cierto? Vamos a encontrar el foro de discusión, ¿listo? A partir del día de mañana ya estará habilitado para que ustedes participen. Entonces, en este foro vamos a crear un Padlet, que es un muro digital, sobre la problemática social seleccionada en la fase 2. Recuerden que ustedes seleccionaron una problemática, nos mantenemos en esa misma problemática. ¿Listo?
les adjuntamos también un video tutorial para crear el muro digital si dado el caso no reconocen todavía esta herramienta. ¿Listo? Entonces creamos un Padlet, ¿cierto? Y lo compartimos en el foro. Y el grupo como tal seleccionará uno de esos Padlet para trabajar. ¿Listo? Cada uno en la dinámica propia con el tutor, ¿cierto? Organizando, sabremos entonces en qué Padlet trabajaremos. ¿Listo? Con relación a ello. No vamos a trabajar en todos los Padlets, sino solamente en uno de los que seleccionemos. Pero sí o sí tenemos que crear el Padlet y compartir el link en el foro, que es uno de los criterios. ¿Ok? En ese foro, en ese Padlet, ¿cierto? En ese link, ¿qué tendremos que hacer? Pues bueno, vamos a alimentarlos como grupo, ¿listo? Respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos de protección de derecho podría aplicar a su problemática seleccionada? ¿Listo? Cada estudiante debe responder a esta pregunta. Es decir, usted va a crear su Padlet con esta pregunta, ¿ok? Y va a responder en el Padlet del grupo esta pregunta seleccionada. Recuerden, siempre relacionada con su temática escogida en la fase anterior. Y respondemos en el Padlet esta pregunta y generamos algunas frases que expresen acciones ciudadanas que puedan promover mecanismos de protección de derechos frente a su problemática. Al menos una frase dentro de ese Padlet. De respuesta a la pregunta y al menos una frase que permita eh, vincular o motivar este asunto del ejercicio. ¿Listo? Publicar antes del cierre de la fase el muro terminado dentro del foro de discusión para la alimentación del tutor. ¿Listo? Entonces, ese va a ser uno de los ejercicios como tal. Bueno, ahora bien, el siguiente punto va a ser realizar. Entonces, estos dos puntos, ¿vale? Están relacionados directamente con el anexo de la fase 2, ¿cierto? Que igualmente encontramos en el entorno de aprendizaje. Bueno, nuestros datos. Aquí construiremos una matriz de círculos. ¿Listo? Y vamos a encontrar aquí también los distintos puntos. Entonces, como nos damos cuenta, vamos a realizar esta matriz partiendo de la lectura, la ética social y la dignificación de la vida humana, un alcance epistémico. Encontramos de igual manera el recurso acá. ¿Listo? Entonces, con base en eso, ¿vale? Van a diligenciarlo teniendo presente 4 preguntas orientadoras planteadas por su tutor o tutora en el foro de discusión. Entonces, el día 21, su tutor les hará el mensaje de bienvenida al foro, les dará las instrucciones sobre el Padlet, pero también les incluirá las 4 preguntas orientadoras que deben incluir específicamente en, en esta materia. ¿Ok? Pregunta y texto, pregunta y el texto de respuesta a cada una de las preguntas. Muy bien. Y el quinto y último punto dentro del anexo 2 es, a partir de la lectura, el cuidado decide los otros en Foucault. Principio orientador para la construcción de una bioética del cuidado, vas a elaborar una reflexión de mínimo 200 y máximo 300 palabras. Recuerden que no deben cortar y pegar, que debemos manejar las normas APA séptima versión, que es muy importante frente a ello. Para nosotros es importantísimo escucharles y leerles. ¿Listo? No vayamos a cometer el error de cortar y pegar fragmentos idénticos sin ningún tipo de reflexión, porque eso va a hacer que se anule directamente el trabajo. Mucho mejor que desde nuestra propia interpretación logremos generar esta reflexión. ¿Listo? Son los puntos comunes. Y aquí trabajaremos las referencias bibliográficas relacionadas precisamente con el textos o los textos que ustedes vayan a usar para los distintos ejercicios. Recuerden que entonces tenemos este plazo de subir en el entorno de evaluación, en la unidad 2 fase 3, ¿cierto? Nos dice que debemos incluir en este entorno. Ustedes podrán incluir entonces ese resumen, ese anexo. ¿Listo? Mis apreciados, apreciadas, les deseo éxitos entonces en este ejercicio que
viene a continuación y quedamos muy atentos a cualquier duda o inquietud. Cada uno de nosotros como tutores estaremos acompañando los espacios. De igual manera, una invitación muy grande para que participen en los distintos espacios de formación que les ofrece la red, como son los IPAs, las webconferencias y los encuentros sincrónicos con cada uno de sus tutores. Hasta luego.